Bueno, buenas tardes. Gracias por los que habéis venido, habéis conseguido llegar a esta hora, ¿no? Y habéis conseguido comer o tomar café y, no sé, igual se va sumando alguien más a este tema, ¿no? Sí es cierto que es una mesa particularmente específica que sería el compromiso de la Academia con la Agenda Urbana Española. Y voy a pasar a presentar primeramente, bueno, me presento, yo soy Agustín Hernández, soy catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y pues, el Ministerio pues, ha tenido a bien la bondad de encargarme la coordinación de esta, vamos, la moderación de la mesa. Con nosotros contamos con 6 personas que vamos a debatir durante, creo que 2 horas, pero vamos, habrá que acabar antes de las 5:30, ¿no? O antes incluso, como lo veáis, sobre este tema, ¿no? A mi derecha tengo a Marta Alba Tamayo, que es catedrática de Derecho Administrativo de la UNED. A continuación está José María Coronado, catedrático de Urbanística de la Universidad de Castilla-La Mancha, de Ingeniería de Caminos. A continuación está Carlos Naya, que es el director de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra. A mi izquierda, en primer lugar, Manolo Blanco, que es el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y presidente de los directores de escuelas de arquitectura, ¿no? Algo así, ¿no? La conferencia. La conferencia, sí. De las conferencias. Bien. A continuación está Esteban Romero Frías, que es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad y de aquí de la Universidad de Granada. Y al final de la mesa, vamos, de las sillas, está John Bergstein, que es el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad del País Vasco. Bueno, sin más, el tema que hoy bueno, todas y todos los que estáis aquí, pues digamos que estáis aquí porque estáis interesados en el tema. Bueno, el Foro Urbano Español se ha dedicado a la discusión de cómo aplicamos o qué hacemos con la Agenda Urbana Española. Ya se ha contado que es el resultado de un proceso largo de desarrollo que tiene origen en el mandato de la Agenda 2030 de Naciones Unidas del 2015, que dio lugar en 2016 en la tercera cumbre de Hábitat 3 en Quito, Ecuador, en el que estuvimos algunos de los que estamos por aquí por la sala. Y eso dio lugar a la nueva Agenda Urbana Internacional de Naciones Unidas, que, como dicen nuestras compañeras de derecho, no es un cuerpo legal, pero es constitutivo, ¿no? De derecho, o sea que está firmada por el gobierno español y algo obliga al gobierno español y en todas las administraciones en su desarrollo. España, desde hace mucho tiempo, participaba en el desarrollo de este proceso. España ha sido un alumno aventajado de Naciones Unidas del programa Hábitat, primero con los concursos de Hábitat que ha habido, luego tuvo su propio consejo de buenas prácticas. Bueno, en realidad España siempre ha estado, y España lo que pasa ha cometido, adelantándose incluso a la Agenda Urbana Europea, porque la Agenda Urbana Europea no es una agenda probablemente, es un conjunto disperso de temas. Ha cogido más un modelo parecido al de un Hábitat y lo ha trasladado al caso español, ¿no? Y creó la Agenda Urbana Española, que la conocéis, imagino, con mayor o menor profundidad, que plantea 10 grandes objetivos estratégicos sobre los que intervenir para mejorar la resiliencia y sostenibilidad de nuestras ciudades y territorios, ¿no? Hoy ha salido a lo largo de la mañana también la influencia que debería tener sobre el mundo rural y, por tanto, sobre la escala territorial, ¿no? Estos días que también discutimos si la escala... ha salido también esta mañana el tema de las escalas, pues estamos desde la bioregión, un montón de definiciones. Aquí en Granada hay gente que trabaja mucho también sobre ese tema. Y entonces llega la pregunta que nos hace el Ministerio, es ¿qué podemos hacer desde la universidad? Nos llaman la academia, pero vamos a utilizar la palabra más clara, que es las universidades. La reclamación primera es básicamente la formación. ¿Cómo podemos trabajar en
incorporar esto en todas nuestras dimensiones o crear elementos de formación complementarios. También hay que reconocer que la misión de la universidad no es solo formar, es investigar, es crear conocimiento. Incluso yo creo que las visiones más complejas que hay ahora mismo de la universidad es cómo se integran como motores de los territorios en los que están localizadas. Yo creo que eso, me han dicho que no debería decirlo, pero que es un tema que, por ejemplo, la LOSU, la nueva ley de universidades, no ha tenido ni siquiera esa dimensión espacial de la integración de las universidades con sus espacios, y lo que no se dice no existe, ¿no? Entonces hemos quedado como huérfanas sin esa dimensión importante. Parece que queda clara la dimensión docente, la dimensión de investigador, pero esa dimensión del desarrollo local, territorial, de esa difusión no ha quedado claro. En cualquier caso, a las personas que me acompañan sí que intentan hacer eso más allá del aprendizaje y servicio, ¿no? Que sería como una dimensión muy elemental de esa participación, porque no llega a ser aquello que ni la sociedad necesita ni otros podríamos contribuir a ello. Bueno, sin más, el acto va a tener tres partes. En una primera parte voy a dar la palabra a cada una de las personas que se encuentran en la sala, digo, en la mesa, aquí en la mesa, no en una mesa, en las sillas, en las sillas, en el estrado, estradillo. Estrado, si Manolo lo dice. Y luego haremos, después de eso, haré otras preguntas ya más relacionadas. En principio ahora vamos a ver qué están haciendo las universidades. Luego les preguntaré, probablemente no a todos lo mismo, sino o veremos cómo lo resolvemos, qué deberíamos hacer y qué necesitamos tener. Y luego nos gustaría tener 20 minutos para las que estáis y los que estéis presentes en la sala, pues establezcáis también aquello que os parezca pertinente, ya sean preguntas o observaciones que hayan quedado fuera de nuestro discurso. Vamos a establecer primero van a hablar, aquí hay representantes de 3 universidades y directores de 3 escuelas de arquitectura. Vamos a ir un poco por de lo más general a lo más particular. Vamos a empezar con las universidades. En primer lugar, pues voy a dar la palabra a Esteban Romero, que es de alguna manera la casa que nos recibe, y además yo creo que la Universidad de Granada tiene un proyecto que es aquello que quizás estaba yo reclamando ahora, que sí que tiene una relación e integración en un proyecto específico con la Diputación de Granada. Me dicen que no debemos, se supone que deberíamos de hablar unos 7 minutos o así, pero bueno, si el caso lo requiere, pues aunque ya vamos retrasados, pero ya podemos. Muchas gracias. También donde lo podemos encontrar, ¿no? Yo creo que lo importante es saber que existe, ¿no? Perfecto. No me alargaré más. Si me alargo ya me avisáis sin pudor. Bueno, muchas gracias ante todo al Ministerio por la invitación. Yo lo que voy a hacer es plantear un poco el marco con el que la Universidad de Granada se ha dotado del abordaje de la agenda urbana. Para eso quizá un poco explicar el contexto. La provincia de Granada, a través de su Diputación, ha tenido en los últimos años un papel de liderazgo a la hora de asumir el desarrollo de las agendas urbanas, tanto a nivel de los diversos municipios como de las diversas comarcas y de diversos también, digamos, entornos rurales. Eso ha hecho que en la relación que continuamente la universidad tiene con la Diputación, con el territorio, ese concepto de agenda urbana haya estado siempre muy presente y haya servido para articular una necesidad que detectábamos, que era recurrente y que venía pues sucediendo, yo diría, prácticamente desde el inicio, ¿no?, de las relaciones en democracia. Y es que cada vez que hay algún tipo de problema, desde las políticas públicas, desde los municipios, desde las diputaciones, se acude a la universidad. Y se acude de una forma, digamos, un tanto en ocasiones deslavazada, tirando de aquellos contactos que ya se tienen, sin estructurar o sistematizar ese tipo de relaciones. El año pasado iniciamos un proyecto que recibe el nombre de Impronta Granada y que lo que busca justamente es hacer esa sistematización. Es decir, que cualquier municipio, y más allá de los municipios, cualquier agente en el territorio que tenga un problema de política pública al cual la universidad, a través del conocimiento, le pueda dar respuesta,
tenga un canal, que es este espacio que se llama Impronta Granada, para hacer llegar esas cuestiones. La gran ventaja que teníamos era, yo creo, el punto de partida de cualquier espacio, ¿no?, digamos, de mercado, ¿no?, el que intenta casar oferta y demanda, ¿no?, de las necesidades y de las posibles soluciones que tenemos. Y era que la agenda urbana ya nos daba un mapeo de todo aquello que era importante en la provincia. ¿Qué es lo que hicimos el año pasado? Bueno, aprovechando diversos proyectos europeos en los que se nos pedía abordar desde universidad cuestiones específicas en torno, por ejemplo, a la economía circular, diseñamos esa estructura que podéis visitar en improntagranada.es, donde lo que hemos desarrollado es una base de datos donde aparecen las más de 1000 líneas de acción, planes provinciales, proyectos motores que hay detectados en la provincia y se han cruzado con la producción científica de los investigadores e investigadoras de la Universidad de Granada. De manera que si entramos para cada uno de los retos, encontramos potenciales grupos de investigación o encontramos investigadores e investigadoras que podrían aportar algo a esa cuestión. Eso nos permite, por lo pronto, lanzar hacia la universidad, digamos, una llamada, ¿no?, de atención de la importancia que tiene el centrar nuestros esfuerzos de investigación, nuestros esfuerzos docentes, nuestros esfuerzos de extensión en el más sentido amplio, en el sentido más amplio de la palabra, hacia las necesidades del territorio. No siempre es fácil, porque muchas veces vamos con automatismo y no es fácil cuando estamos pensando en las cosas en abstracto, pues considerar que en la comarca de Guadix, que está a 40 minutos de aquí, hay una necesidad perentoria que tendríamos que abordar. Lo que pretendemos de esta manera, digamos, es generar esa pedagogía y que la Universidad de Granada, que actualmente es la universidad que tiene el mayor peso en el PIB dentro de su provincia, de todas las universidades españolas, con más del 8%, incremente todavía eso más, con una cuestión que nos parece fundamental. Y es que la colaboración público-privada es fundamental y tenemos que potenciarla. Pero la colaboración que no hemos potenciado lo suficiente y que no hemos sistematizado lo suficiente es la colaboración público-público. Es la capacidad que tenemos de innovar en políticas públicas. Y para eso, desde la Universidad de Granada, estamos convencidos de la mano de la Diputación, porque es un proyecto, que esto es importante, yo creo también a nivel de gobernanza, no es un proyecto de Universidad de Granada, es un proyecto en un espacio intermedio. De hecho, la propia plataforma es improntagranada.es, porque no queríamos que estuviera bajo el paraguas de una única institución, sino que es un proyecto conjunto. En ese sentido, pues veo aquí mis compañeros de Diputación con los que trabajamos estas cuestiones y ellos lo saben, que llevamos el nombre de las dos instituciones y de las instituciones que en el futuro puedan unirse por bandera, porque creemos que justamente lo que estamos sobre todo es abordando ese ODS 17 que nos habla de que tenemos que construir alianzas entre los agentes. Yo creo que esa es sobre todo la parte más significativa. De todas maneras, el que en la plataforma entréis y tengamos esa base de datos de acciones contempladas en la agenda urbana y de potenciales investigadores e investigadoras que pueden hacer frente, eso no hace que la rueda funcione. Lo que funciona son programas específicos. Y aquí hemos trabajado, por ejemplo, en el marco de la Comisión Europea, dentro de una convocatoria que se llama Science Meets Regions, que es una convocatoria del JRC, que lo que intenta es llevar la ciencia a la región, a los territorios, justamente potenciar esta idea de la innovación pública. Desde Diputación se consiguió una convocatoria, desde la universidad conseguimos otra, estamos haciendo laboratorios de innovación, estamos haciendo lo que llaman ellos pairing schemes, ¿no?, unir digamos, a políticos y a científicos, pero no solo eso. Nosotros no creemos que este sea un proyecto de transferencia, se queda corto, no nos basta con hacer transferencia. Queremos que la docencia se vincule al territorio. Queremos que los programas de práctica se vinculen al territorio. Queremos que haya otras formas de entender la empleabilidad vinculada a lo próximo. Por poneros un caso, dentro de un mes tenemos un hackathon dentro de UGR Emprendedora. Ese hackathon tiene una línea específica de retos Impronta Granada. Tenemos un programa que es el programa Puentes, diseñado en su momento por la Diputación, que es justamente para llevar a estudiantes a trabajar en la agenda urbana en los municipios. Es decir, hay una amplia variedad de instrumentos de innovación pública que están dentro de este marco. Para nosotros, si tuviéramos que denominar esto de alguna manera o bajo algún marco conceptual, es el de la innovación pública. Tenemos que ayudar desde la universidad a generar ese músculo en las instituciones para poder innovar en las políticas públicas que realizamos. Y yo creo que realmente esa es un poco la línea en la que hay que trabajar. Hace 3 semanas se celebró en Madrid un encuentro en el Círculo de Bellas Artes sobre la ciencia para las políticas públicas. Lo organizaba el Ministerio de Ciencia.
Y ahí seguíamos con el esquema del asesoramiento científico. Sinceramente, no creo que vaya de eso. El asesoramiento científico es importante, pero no basta. Entre otras cosas porque al final queda, entre comillas, en un encargo para algo específico. Y tenemos de nuevo esa lógica del experto y de la política. ¿Qué ocurre con los otros sectores que intervienen aquí? ¿Qué ocurre con la ciudadanía? ¿Qué ocurre con las empresas? Tenemos que abordar un enfoque de cuádruple hélice y eso lo tenemos incorporado dentro de este modelo. Así que, bueno, creo que ya he cumplido quizá probablemente los 7 minutos. Me guardo cosas para luego el debate. Muy bien. O sea, yo creo que ha sido muy interesante. Y ahora, quizá por equilibrio, no solo de género, que está muy poco equilibrado en la mesa, por pasar de una universidad que tiene esa relación con su territorio a la UNED, y tú que estás comprometida con el tema de la agenda urbana. Cuéntanos en la UNED qué sería aquello que te parece representar o desarrollar. Muchas gracias, Agustín, y muchas gracias por esta invitación. Y la verdad es que primero tengo que esa aparente desvinculación de la UNED con el territorio, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es un mito porque es casi todo lo contrario. Es decir, la UNED, además de tener su sede central, o sea, su headquarters en Madrid, tiene centros asociados y tiene una capilaridad que le gusta mucho al rector hablar de la capilaridad de la UNED en todas las provincias. Entonces, ya de origen, es decir, independientemente y antes de que existiera un modelo de agendas urbanas, es una universidad que parte con una presencia física, no solo virtual o a distancia, en todo el territorio y que tradicionalmente han sido centros culturales y de formación en lugares donde no llegaba la educación superior, ¿no? Entonces, eso ha sido hasta ahora una ventaja, no sé si llamarlo competitiva en términos de mercado, al menos en términos de formación y divulgación, una ventaja que nos acercaba siempre o que nos debía acercar, ¿no? Es verdad que ahí siempre ha habido una distancia, ¿no?, entre la docencia que impartíamos desde la sede central y su aproximación, que ha sido suplida, o sea, que se suplía con los profesores tutores, ¿no? Entonces, ya la propia organización y la infraestructura de la UNED nos ha permitido una presencia sobre el territorio. ¿Cómo articularla en este nuevo lenguaje, podríamos decir, de agendas urbanas? Pues la UNED ha tenido 3 proyectos. Es verdad que quizás, oyendo a la Universidad de Granada, me daba mucha envidia porque no tan estructurados, sino algo más deslavazados, es decir, hay un proyecto de seguimiento de los ODS en la universidad, hay otro que se llama la UNED y el territorio, un poco de ese fomento de la presencia de la universidad en el territorio, otro de la mujer, pero sin que exista todavía esa estructura clara. Luego ahora quizás cuando hablemos en la siguiente parte ya desde una perspectiva personal, cómo creo que esta parte de ausencia quizás de una visión todavía global es suplida, y yo creo que yo soy una mera representante, pero hay muchos más profesores que lo hacen, con el liderazgo personal de aquellos que estamos metidos en esos temas y de alguna manera intentamos precisamente esas asociaciones con la sociedad civil, con las administraciones y también con la empresa. Pero eso ya lo dejamos para el siguiente punto. Muy bien, muchas gracias, Marta. Ha sido súper telegráfica. Y en la tercera universidad, ahora José María Coronado, que está aplicando la nueva, quizá como está aplicando la agenda urbana al interior de su universidad, que es una universidad muy particular, ¿no? Como nos dirás ahora, ¿no? Pues sí. Castilla-La Mancha. Bueno, lo primero, dar las gracias por la invitación. Vengo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Como dice Agustín, es una universidad bastante peculiar porque cuando se monta la Universidad de Castilla-La Mancha se hizo una universidad pluriprovincial. De hecho, tenemos 6 campus, Ciudad Real, Toledo, Albacete, Cuenca, más una sede en Talavera y otra en Almadén, una pequeñita. Entonces, yo soy profesor de urbanismo, llegué a la agenda urbana por la docencia, también luego hablaremos de ello, pero por estas desgracias de la vida me tocó hacerme director académico del Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras para tratar sobre todo temas de urbanismo, porque con estas 6 sedes, cada una con su ciudad, pues la casuística de problemas urbanísticos de todo tipo que tenemos es bastante interesante.
Entonces, a la hora de plantearnos poner orden ahí, yo le propuse a la vicerrectora, pues podíamos usar un poco la herramienta de la agenda urbana como excusa interna y excusa externa. Por un lado, es una excusa interna porque nos sirve para mirarnos a nosotros mismos, ver lo que estamos haciendo, si somos sostenibles, ver si cumplimos estos objetivos, bueno, o qué objetivos deberíamos de cumplir. Y, por otro lado, como excusa externa también para mejorar tener un lenguaje, un discurso para con los ayuntamientos, ¿no? Cada uno de estos ayuntamientos son diferentes. Ninguno, Albacete es la ciudad más grande, pero son ciudades todas medidas pequeñas. Tampoco tienen unos servicios técnicos potentísimos, ni tienen una experiencia en temas de sostenibilidad, de agenda urbana muy amplia, hay de todo. Pero entonces, ya digo, la excusa la idea era un poco utilizar la agenda urbana como excusa, ¿no? Como para acercarnos a los ayuntamientos y para ver lo que estamos haciendo internamente. Todas las universidades, ahora lo discutiremos, pero mi percepción es que las universidades son un reino de taifas. No sé si la mía es una excepción, pero los centros mandan mucho, los departamentos mandan mucho, los vicerrectores mandan mucho, todo el mundo manda mucho. Entonces, en este reino de gente mandando mucho, la agenda urbana es una forma, adaptar la agenda urbana a la universidad es una forma de empezar a trabajar en horizontal, ¿no? Hay muchísimas iniciativas dentro de todas las universidades que están alineadas con objetivos de los que estamos hablando aquí, pero son muchas veces iniciativas individuales, un profesor por acá, un grupo de investigación por allá. Entonces también el usar la agenda urbana era otro objetivo, era usarlo para ver qué estamos haciendo unos con otros. Entonces comenzamos a trabajar en lo primero, bueno, vamos a coger la agenda urbana, vamos a ver los objetivos, vamos a adaptarlo a qué podemos hacer nosotros, cómo se mastica esto con la boca de la universidad, ¿no? Entonces, apoyándonos en un documento que lideró Agustín en la CRUE de Sostenibilidad, ¿no? Hay un documento sobre universidad y agenda urbana, pues empezamos a ver los objetivos de la agenda urbana y viendo, bueno, esto... Y claro, a primera lectura dices, bueno, esto no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vivienda, no tenemos competencias en vivienda, pero tenemos colegios universitarios, que tampoco son nuestros, porque los tiene la Junta, pero por lo menos, pongo este ejemplo, ¿no? Nos ha servido para plantearnos que tenemos que empezar a pensar en la política de vivienda derivada de lo que hacen las universidades. En nuestro caso, la gestión de estos colegios universitarios, residencias, la llevaba la Junta y alguna de las diputaciones, una nuestra, porque con tantos campus y tantos orígenes pues pasa de todo, pero nunca ha habido una política de universidad con respecto a la residencia, ¿no? En su día hicimos un estudio sobre el impacto de las universidades en el territorio, nos salió aquello de la estudentificación y descubrimos pues, que éramos un motor económico en el mercado de alquiler muy potente, que el mercado privado lo sabía y lo ofrecía, pero las universidades estamos así. Entonces, es un ejemplo, ¿no? De uno de estos aspectos que aparecen en la agenda urbana, pero cómo nos pueden servir para ordenar nuestros objetivos. Algo parecido, tú lees aquí, no, hay que ser más eficientes en el uso de los espacios, consumir menos suelo. Bueno, el campus ya está ahí. Entonces, nos ocurrió algo tan sencillo como sacar la edificabilidad, ¿no? Asignar a cada edificio del campus su parcela y ver qué edificabilidades tenía. Entonces, teníamos situaciones paradójicas, edificios que ocupan muchísimo espacio. Hay un edificio chiquitín ahí en medio, perdido en mitad de una zona verde que no es ni verde ni nada, que está poco intensamente empleada, y otras zonas donde tenemos un montón de edificabilidad y todo muy junto, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿por qué no nos planteamos intensificar ese uso, o bien de los edificios, o bien del suelo, o como poco de esa zona verde que está libre, pongámosla más en carga, ¿no? Y ahí me vuelvo a la excusa de antes, hablemos con los ayuntamientos, coordinémonos con ellos, hagamos políticas de integración. Por ejemplo, en Ciudad Real se va a remodelar toda la avenida del campus un poco en esta línea. Bueno, podría contar más, es muy entretenido, lo de adaptar los objetivos es muy entretenido, luego si queréis lo charlamos un poco más, pero no me quiero enrollar, que seguro ya lo estoy haciendo. Aparte de, uno de los problemas que sí que hemos tenido es la falta de recursos. Evidentemente esto lo estamos haciendo a ratos libres. Nuestra oficina de gestión de infraestructuras, supongo que la universidad tendrá una distinta, están hasta arriba con arreglar los aires acondicionados, con la gotera que ha salido no sé dónde, y tiempo para pensar y tiempo para planificar pues hay muy poco. Y entonces, pero también uno de los objetivos nuestros es empezar a generar estas necesidades. Yo hablaba el otro día con la gente de la oficina nuestra, hace 15 años no había ingenieros apenas en las oficinas, ahora con la climatización y todo eso ya tenemos varios. Ahora estamos intentando introducir a alguien que sepa de plantas. No hay nadie allí que sepa de plantas. Entonces, bueno, pues en esa línea estamos también trabajando.
Y bueno, puedo contar muchas más cosas, pero por ejemplo, en esta línea de las plantas, ahora hemos conseguido unos proyectos con la Fundación de Biodiversidad, que andan por aquí también, de estos de renaturalización, pues hemos conseguido meter una pequeña cuña en el caso del campus de Ciudad Real para empezar a trabajar en eso, en que el campus sirva un poco también de demostrador. Lo ha dicho Agustín en su introducción. En una universidad regional como la nuestra y pequeña, nosotros tenemos que ser motores del cambio, ¿no? Tenemos que ayudar a los ayuntamientos o ofrecerles alternativas y que vean qué cosas pueden hacer, que ellos también están en su día a día y muchas veces no tienen tiempo. Entonces, en este proyecto vamos a intentar renaturalizar el campus y una zona que tenemos ahí a medio terminar, hacer una especie de urbanización blanda, que entroncaría con lo que se hablaba esta mañana, cómo el urbanismo puede ser duro, blando, mediano, también es un tema interesante. Pero bueno, lo dejo ahí dejo suspense para que haya debate. Me paro aquí, Agustín. Muchas gracias. Bueno, ahora sí las universidades tienen cierto programa, ya las escuelas de arquitectura emitidas en una universidad, que además son entidades que tienen un cuerpo histórico muy potente, unas relaciones históricas con el territorio, pues tienen, ¿no? En el caso, Manuel viene ahora como el decano de la escuela más antigua de Madrid, ¿no? Que tiene una experiencia, ¿no? Importante. Entonces, lo que podría ser interesante es qué aspectos de la experiencia histórica de la escuela de arquitectura están encontrando camino o se han visto, no digo, aún premiados no, pero reconocidos en la agenda urbana, ¿no? Que nos da, cuánta razón da la agenda urbana o cuánta tenemos que hacer para acoplarnos a ella. Uy, me alegro que me guste esa pregunta. Vamos a ver, cuando me invitasteis a esta reunión, a este foro, yo me quedé diciendo, si es que no estamos haciendo nada. Y luego empecé a preguntarle a todo el mundo y no, era todo lo contrario. Llevamos haciendo mucho y desde mucho tiempo. En mi segundo mandato, yo ya con la agenda urbana ya implementada, yo creé una oficina de agenda urbana y sostenibilidad, que la llevan una serie de profesoras de toda la escuela que están entre todos los departamentos, que por supuesto se han ocupado de incluir en todas las guías docentes todo lo que tiene que ver con ODS, se han ocupado en un taller de urbanismo del máster habilitante de que todos los proyectos estén relacionados directamente con el ideario de la agenda urbana. Pero cuando me pongo a preguntarle a nuestras gentes, a nuestras profesoras y profesores, qué es lo que estamos haciendo, de pronto lo que me encuentro es que es imposible contar eso, porque no es lo que estamos haciendo ahora, desde que la agenda urbana, maravilloso instrumento de análisis de la realidad, se ha publicado o se ha implementado. Es lo que estamos haciendo en toda nuestra historia, directamente. Gus, y perdón que profesor Hernández Faja diga Gus, pero no sé llamarlo de otra manera, Mariano Vázquez Espíritu, montasteis la Biblioteca de Ciudades para un futuro más sostenible, que llegó a tener casi 1 millón de consultas diarias. Montasteis a principios de siglo, y perdón que lo diga así, un grupo que era de urbanismo y de arquitectura sostenible. Yo en el 2006 comisaría en la Bienal de Venecia un pabellón que era España F, Nosotras las Ciudades, que trataba en clave de género de toda la arquitectura, y era como todas las mujeres intervenían, no solo las arquitectas, construyendo ciudad. Las políticas de género se han implementado desde la Cátedra UNESCO de Género de la Escuela, con Inés de Madariaga, que ha terminado interviniendo no solamente en el País Vasco y en Extremadura, en las agendas urbanas de ambos y en cómo se implementa. Sonia de Gregorio también ha estado ahí metida, sino que ha terminado asesorando a ONU Habitat, y en ONU Habitat es la asesora
de la presidenta en temas de género. Javier Ruiz con Locus ha estado metido entre todas las cosas de Venecia o con su grupo Ardura llevando Sigüenza. En otros departamentos todo el plan de refugiados de la ciudad de Madrid, que acabo de recibirlos hecho con el Ayuntamiento de Madrid en un concurso público de cómo se adapta, hecho también por otra de nuestras profesoras. Llevamos décadas haciendo lo que la agenda urbana está diciendo, pero no Madrid, absolutamente todas las escuelas. La agenda urbana es el compendio ordenado de todo lo que se está haciendo y es el checklist para que no nos olvidemos absolutamente de nada y que logremos hacer un diagnóstico de la realidad. Pero evidentemente para hacer ese checklist nace de todas las experiencias que llevamos teniendo. Y además experiencias desde muchísimos campos, desde el campo de estructuras, desde el campo de construcción, en el mismo de composición. Nosotros acabamos, Héctor Navarro y yo, de hacer una exposición Somos Agua, que es fruto de 30 años de trabajar con el canal de Isabel II y ver cómo el tema de agua interviene y define completamente cómo es nuestra ciudad y cómo eso ahora con cambio climático es un problema global en el mundo y que estamos. Y esa exposición, hay un trozo en estos momentos en Shanghai incorporado en lo mismo que los chinos están diciendo y empotrado directamente ahí. Si cogemos agenda urbana y hacemos el checklist de si estamos haciendo todo, pues probablemente no. Y probablemente no somos capaces de transmitir todo y no somos capaces de decir, como esta mañana se ha dicho, muy bien dicho, me preocupa que el ODS 11 no esté siendo correctamente implementado en todo el mundo y no hemos llegado a eso. Pero yo he tenido que mirar cuál era el ODS 11. Porque no recordaba cuál era el ODS 11 y estamos hablando de la seguridad de las ciudades. Si estamos hablando de casi, y perdón que lo diga, la letanía o la ejaculatoria contemporánea en que hablamos de sostenibilidad y hablamos de la agenda urbana y no sabemos hasta los últimos ODS, yo no me lo sé. Pero sí sé en qué estamos hablando, sí sé de qué estamos hablando, sí sé de qué estamos tratando. Yo creo que las escuelas tienen que recuperar, o tenemos que recuperar, nuestras propias raíces y nuestra memoria histórica. Y no pensar en que tenemos que implementar una aplicación más, un programa más, una historia más, sino reconocernos en el espejo de la agenda urbana, viendo lo que hacemos, viendo las líneas y viendo también cuáles son las carencias de lo que no hemos todavía llegado a desarrollar. Y sé que me vas a decir que es muy importante que seamos el punto de contacto de Urbat y que mañana lo vais a contar maravillosamente, o que José María Ezquerra esta mañana haya estado haciendo absolutamente todo el desarrollo. Las universidades somos una mezcla confusa de aprendizaje, transmisión de conocimiento, de desarrollo, de investigación, en el que somos todas nuestras estudiantes y estudiantes y todo el profesorado, más todo lo que hace, más todo el trabajo profesional que hace, aunque el Ministerio de Universidades se empeñe en que no trabajemos profesionalmente, porque les encanta que enseñen a operar los que nunca han operado, lo que es un verdadero disparate. Perdón, pero es que cada vez que pienso en ello, y ahí me sale lo del presidente de Conferencia de Escuelas de Arquitectura, que intentamos convencer a un ministro sociólogo de que tenemos que trabajar profesionalmente para poder transmitir lo que hacemos y por el momento no lo hemos conseguido. Las universidades, y la mía lo está, tienen que estar muy imbricadas en la realidad y tienen que estar muy imbricadas en la profesión. Y estamos criando arquitectas, arquitectos, urbanistas de los dos géneros. Y estamos criando gente que van a tener una repercusión muy importante en la vida de las ciudadanas, de los ciudadanos. Y para eso yo creo que la agenda urbana es un espejo maravilloso y una lente de aumento para detectar lo que está viendo. Nosotros, nosotras lo estamos usando así. Muy bien, Manolo, muchas gracias. Bueno, pues John, como con una escuela distinta, en un territorio complejo, ¿no? A lo mejor es interesante verle cómo se articula una escuela de arquitectura en un territorio tan complejo, ¿no? Como el País Vasco, ¿no? Con tres
territorios históricos, eso, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo... Bueno, igual difícil ¿Te que llaman en para...? todas partes, ¿no? Yo creo que cada lugar tiene su complejidad y cada lugar tiene sus fortalezas y sus debilidades y sus necesidades, ¿no? Bueno, en nuestro caso concreto, bueno, este orden de intervenciones creo que está muy bien elegido porque ha ido desde lo más general a lo más particular y de alguna manera me toca a mí explicar algo muy concreto que estamos haciendo ahora. Y bueno, asumiendo lo que ha dicho Manuel casi en todas sus palabras, ¿no? De que la universidad tiene que cumplir una función y que la está cumpliendo desde hace muchos años. Y que, bueno, yo creo que cuando vamos a lo concreto, ya he hablado de la labor profesional, creo que la universidad tiene que estar en ese medio camino entre la investigación, la docencia y la labor profesional. Y que tenemos una visión a veces privilegiada porque tenemos cierta libertad muchas veces, ¿no? Recuerdo que hace unos años hicimos un trabajo en un municipio que tenía un problema de vivienda y porque el pueblo se estaba vaciando, ¿no? Entonces estábamos en el curso que impartía yo, que impartíamos vivienda en tercer curso de proyectos, bueno, pues empezamos a hacer proyectos y a proponer, ¿no? Entonces los técnicos municipales decían que no estábamos cumpliendo las normativas municipales y que no se podía hacer eso. Entonces yo les decía que si siguiéramos las normas municipales tal como están, acabaremos haciendo lo mismo que se está haciendo ahora, ¿no? Entonces la universidad tiene esa libertad y ese contacto con la realidad en cierta manera privilegiado que tenemos que aprovechar. Pero en algunas ocasiones creo que nos hemos quedado demasiado en nuestra visión académica y separada del mundo y creo que estamos en un momento en el que es urgentísimo y necesario que tengamos ese contacto, ¿no? Y bueno, concretamente nosotros ahora el proyecto por el que estamos aquí es un trabajo que ha llevado Jon Aguirre dentro de su asignatura. Bueno, nuestra universidad nuestra escuela tiene pues un acuerdo en el marco de las ciudades climáticamente neutras que estamos gestionando un binomio ciudad-empresa con Vitoria. Vitoria supongo que sabéis que es una ciudad pues innovadora y con mucha inquietud y que trabaja mucho en esta dirección. Entonces, digamos, tomando como punto de partida ese binomio de la ciudad con la universidad en el que se llevan proyectos conjuntos que nos proponen temas que desarrollamos, entonces bueno, cada cierto tiempo hay un feedback de esos trabajos que se van realizando. Lo que se ha llevado a cabo es aplicar en un caso real de Vitoria, pues la agenda, digamos, de una manera más o menos académica, ¿no? Entonces, bueno, se han llevado los objetivos, se han hecho pues un análisis por parte de los estudiantes y se ha acabado haciendo una serie de estrategias, ¿no? Que, bueno, quizás estamos en un foro en el que se está hablando de cuestiones muy generales y a veces también cuando hablamos de cosas muy generales cada uno nos quedamos con una imagen en la cabeza, ¿no? Y a veces está bien también tener cómo se va materializando, ¿no? Y en las escuelas de arquitectura yo creo que tenemos la capacidad de formalizar, visibilizar y bueno, hacer evidente o hacer más rico, ¿no? Lo que puede ser una idea abstracta en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, con este trabajo que en este caso es preliminar, porque bueno, es un inicio que va a continuar durante los siguientes años, pues bueno, se hace un testeo real que se puede transmitir a la población, que de alguna manera la gente lo puede visibilizar y en la medida de lo posible pues se van generando herramientas que en la medida en que se contrasta con la realidad, pues bueno, se van tomando decisiones y desarrollando instrumentos para realizarlo, ¿no? Y bueno, digamos, haciendo un poco una visión o intentando mirar un poco más adelante lo que creo que a lo que tiene que ir la docencia y nuestra escuela en concreto, yo creo que la docencia de la arquitectura en general, es que, intentar fomentar esa horizontalidad de diferentes disciplinas y no solamente dentro de las disciplinas de la propia arquitectura, sino con otras disciplinas incorporarlas, ¿no? Y como anécdota o como hemos abierto en nuestra escuela ahora
un itinerario paralelo con la Facultad de Antropología en el que alumnos de Antropología vienen a nuestra escuela y alumnos nuestros van allí. Entonces, de alguna manera, pues la idea es que, digamos que en esta continuidad de asignatura, pues los alumnos que vayan haciendo su carrera en paralelo desde la sociología pueden intervenir también en este trabajo sobre la agenda urbana y sobre todos los, digamos, objetivos de los ODS. Pues muchas gracias. Bueno, pues Carlos, no sé si quieres hablar de la publicación que nos han entregado o si quieres hablar de la singularidad de una universidad que quizá tiene menos ataduras que tienen las universidades públicas que estaban aquí presentes. Te dejo que elijas el tema que prefieras. Pues no sé muy bien de cuál hablaré, pero desde luego de la publicación algo hay que decir. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Ministerio por la invitación y es un honor estar aquí. La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, pues hemos tenido relación con la agenda urbana, pienso que estrecha los últimos años, fundamentalmente gracias a 3 personas. Una es Sonia Hernández, que ha sido como la madrina que ha venido todos los años desde hace 5 o 6 años, que siempre que la hemos invitado viene, que nos invita a ir a los tira de nosotros, realmente es un personaje clave. Otro personaje clave es José Ramón Vergasa, que está aquí, que es el arquitecto municipal de Alfaro y que es antiguo alumno nuestro, doctor por nuestra escuela, y que es alguien que está muy integrado en todas las actividades del Ministerio y que para nosotros es como el espía. Y luego está la profesora Elena Lacilla, que es realmente quien está trabajando con los alumnos en el día a día de estas materias. Bueno, nosotros trabajamos en el ámbito de la agenda urbana todas las asignaturas de la carrera de arquitectura que hacen relación a la ciudad, desde el 2º curso, ciudad y paisaje, el 4º curso, y en el 5º curso tenemos una mención urbana llamada, y hemos hecho bastantes trabajos utilizando la metodología de la agenda urbana española. Y ahí hemos inventado un concepto que no es muy novedoso, pero antes cuando hablaba del proyecto de Granada algo tiene que ver con eso. Lo hemos llamado City Lab, que lo que hacemos es firmar convenios con municipios que nos permiten hacer que los trabajos que desarrollan los alumnos sean útiles para las necesidades que tienen esos municipios. Y esto lo hemos hecho con Bilbao, lo hemos hecho con Barañáin, lo hemos hecho con Logroño, que también ha sido muy fructífero, y recientemente lo hemos hecho con la isla de La Palma, a raíz del volcán, y bueno, pues hemos establecido una relación que también ha sido muy productiva, aunque es un lío ir hasta allá, pero allá se han ido los alumnos, los profesores. Bueno, y después con eso lo que hacemos es organizar una página web e incluso abrimos la posibilidad de que otras escuelas puedan sumarse a trabajar también en las necesidades de esos municipios. Hemos colaborado mucho con Pamplona también, que ha sido un ejemplo de agenda urbana, de desarrollo de la agenda urbana. Y curiosamente, en Pamplona tenemos una situación muy curiosa y es que tenemos, pues creo que son 14 municipios que forman la mancomunidad de la comarca de Pamplona y que están pegados a Pamplona. Y claro, cada uno tiene su arquitecto municipal, su agenda urbana, su alcalde, cosa que no tiene mucho sentido y lo lógico es que de alguna manera se unifiquen ciertos criterios. Lo que hemos descubierto es que la escuela somos una especie de plataforma de encuentro, ya que todos los arquitectos municipales se conocen de haber estudiado en la escuela, o la gran mayoría, con lo cual es más o menos fácil en un segundo nivel encontrarse. Bueno, después nosotros impartimos en Madrid 3 másters, el máster habilitante, un máster en sostenibilidad y un máster en real estate, y ahí también hemos impartido pues, sesiones sobre la agenda urbana. Pero quizá lo que más destaca es la utilización de los trabajos fin de grado y los trabajos fin de máster para aplicarlos a cuestiones concretas que surgen en torno a la agenda urbana, ¿no? Y, por ejemplo, pues uno se titulaba Indicadores y estrategias de regeneración en Pamplona en el marco de la agenda urbana española,
otro era la innovación actual en la regeneración urbana en el marco de la Agenda Urbana Española, los indicadores cualitativos como metodología de implementación, el caso de Tafalla, y en este caso hemos colaborado con Nasubinsa, que es una empresa pública en Navarra, o los espacios de coworking como acción de regeneración para la España vaciada. Bueno, pues son temas que los alumnos proponen y que sirven como pequeños ensayos para trabajar. Bueno, y por otro lado hemos organizado que se impartirá en los próximos meses, de febrero a marzo, un curso enfocado online que veremos cómo funciona y bueno, pues esto lo anuncio y si a alguien le interesa, pues ahí está. Y quizá el producto estrella y que es resultado de la investigación que han desarrollado los profesores de la escuela, sobre todo la profesora Elena Lacilla, pues es este catálogo de buenas prácticas urbanas que ha sido editado con el Ministerio y que ahora estamos en ver si se traduce al inglés. Perdón. Bueno, entonces esto es lo que hacemos. Pero yo, y quizá con esto engancho con la segunda parte, inicio un discurso distinto. Volviendo al título de la mesa, a mí realmente lo que me sugiere, cuando dice qué pueden aportar, en este caso la academia o las escuelas de arquitectura, a la agenda urbana. Entonces yo ahí diría que lo que venimos muchos años aportando y lo que tenemos que aportar más todavía son arquitectos bien formados. Y en este sentido me sorprende, en el anterior foro hubo una mesa, en Sevilla hubo una mesa sobre la nueva Bauhaus europea. Y me ha sorprendido que en este caso no ha salido mucho, pero remitiéndome al origen de esa iniciativa europea que consiste precisamente en dar protagonismo a arquitectos, diseñadores, artistas en la puesta en marcha del futuro, de cómo viviremos, pues realmente estoy convencido de que los arquitectos tienen que tener un papel en la gestión, en el desarrollo de las ciudades, y pienso que son los profesionales mejor formados para tener una visión global de lo que ocurre en las ciudades. En nuestro máster habilitante hemos incorporado asignaturas de empresa, de gestión, e insistimos mucho a nuestros estudiantes y egresados en que no se cierren. Muchas veces la culpa es de los propios arquitectos, que solo queremos tener un estudio de arquitectura. Yo me pregunto, ¿por qué no hay más alcaldes arquitectos? En Pamplona hemos tenido a Enrique Maya 8 años, y hay ejemplos en Santiago de Compostela, pero son ejemplos muy contados. O esta tarde o mañana está aquí Marcos Ros, que es el único eurodiputado arquitecto que tenemos español. Luego creo que hay otro de Irlanda. Debería haber 40 o 50. ¿Por qué los arquitectos no estamos, o cuándo tendremos un presidente del gobierno arquitecto? No sé, pues habrá que llegar. A ver, no es que los arquitectos seamos mejores ni peores, pero pienso que podemos aportar una manera de ver el mundo diferente, una manera más creativa, una manera más menos tecnificada, más horizontal. Bueno, y creo que es de alguna manera lo que demanda Europa con esa iniciativa de la nueva Bauhaus europea. Y aquí quiero romper una lanza también a favor de otras titulaciones. En nuestra escuela impartimos un grado en diseño y tenemos una especialidad en diseño de servicios, diseño de experiencia, que muchas veces es lo previo al trabajo de los arquitectos. Muchas veces diseñar los programas de necesidades, qué tiene que ocurrir aquí para que esto llegue a ser algo diferente, ¿no? Realmente cómo tenemos que vivir, quién piensa cómo tenemos que vivir, quién forma a la gente que lidera los cambios en nuestras maneras de vivir. Y bueno, pues creo que ese es realmente el reto que tenemos las escuelas de arquitectura hoy. Y nada más. Muchas gracias, Carlos. Bueno, en esta segunda fase, esta mañana en la sesión de planeamiento ha
no se ha elaborado, yo creo, cuál es el concepto fundamental de la agenda urbana. Ha salido fragmentariamente en el sentido de qué es el documento previo, que sería la relación del planeamiento, que es una manera de interlocutar con la población, que es una manera distinta de acercarnos al problema, ¿no? Los más mayores de la sala, pues nos acordamos que los planes generales de las primeras generaciones pues tenían unos trabajos previos, ¿no? El caso de Madrid con los PAIs o otras ciudades que hicieron esfuerzos importantes, ¿no? Yo creo que la agenda urbana tiene lo siguiente: ante un mundo convulso en el que tenemos unos retos muy importantes, en estos momentos, por ejemplo, hay una serie de corrientes que han producido secesiones en el movimiento ecologista, ¿no? Porque hay gente del movimiento ecologista que dice que no se deben dar malas noticias, que no se debe contarles de verdad lo que va a ocurrir, porque si no la gente se desincentiva y no haríamos nada, ¿no? Yo creo que no es tanto decir que hay malas noticias hay siempre. Nos vamos a morir, todos y todas los que estamos aquí, antes después eso no impide que disfrutemos de la vida, ¿no? Quizá las agendas urbanas es una manera ordenada de construir, explicar cómo se pueden acometer soluciones para estos problemas que uno solo individualmente o por separado, un problema cada uno, parecen inasumibles, ¿no? Yo creo que aunque no está definida de esa manera, yo creo que en los que estuvimos en Quito o los que leímos la Agenda 2030 en su momento, sabemos que sí que hay una manera de decir, bueno, hay un problema grave en el planeta, lo sabemos de hace tiempo, hay un problema grave en las estructuras sociales, económicas, en la desigualdad, en el crecimiento de la pobreza. Bueno, ahora mismo tenemos una guerra insoportable en Gaza, pero si somos capaces de articular, de ordenar ese conocimiento, ordenar esos problemas y relacionar dimensiones planetarias, podemos ser capaces de abarcarlos y hacerlos y buscar soluciones operativas, ¿no? Yo creo que ese sería, esta mañana yo creo que era algo que latía en el discurso por la mañana en la mesa sobre el planeamiento. La pregunta es, cuando hicimos el documento que hacía referencia a José María Coronado de la CRUE, de la aplicación de la agenda de la universidad y agenda urbana, la pregunta que nos hacíamos era ¿qué podemos hacer hacia dentro de las universidades? ¿Qué podemos hacer hacia afuera? ¿Y qué necesitamos para poder hacer bien nuestro trabajo? Yo creo que, yo lo he indicado al principio, creo que las universidades no están siendo bien definidas ni bien aprovechadas en el cuerpo legislativo, ¿no? Esta última ley ha obviado problemas fundamentales como nuestra propia dimensión espacial no aparece. Seguimos con los problemas de que las universidades públicas que estén aquí, que levanten la mano el que tenga todas las parcelas escrituradas, ¿no? No, no, ya no escrituradas, sino vamos. No escrituradas por otros. No escrituradas por otros o que existan, que tengan sus edificios licencia de primera ocupación, ¿no? Realmente tenemos un problema importante, pero ese problema es más importante, y yo creo que lo que hemos hablado aquí es cómo podemos funcionar articuladamente, ¿no? Yo soy defensor de aprendizaje-servicio, pero el aprendizaje-servicio es una caricatura de lo que deberían de hacer las universidades, de lo que podrían de hacer, ¿no? Y qué buen vasallo, si tuviésemos un buen señor, yo creo que es una palabra muy adecuada de las universidades a esa relación social en la que se encuentran. Entonces, bueno, pues yo quería haceros unas preguntas que podéis cambiarlas, la que yo os haga, ¿no? Por otra, ¿no? Un poco a Esteban. Realmente, ¿qué grado o sea, institucionalmente ese acuerdo con la Diputación tiene un plazo cierto, es un plazo indefinido, es una articulación institucional que se va a considerar ya como parte indisoluble de las dos instituciones? O sea, ¿existe ya un marco que va a ser así o esto puede cambiar de un día para otro, este proyecto que habéis comenzado? ¿Qué necesitarías tú, qué querrías para poder desarrollar la agenda urbana en Granada
¿qué crees que deberíamos de disponer? ¿Qué instrumentos? A lo mejor igual es más para Marta, que es nuestra jurista, ¿no? Pero... Bueno, yo creo que en el marco de Impronte lleva un año funcionando y la primera acción que se hizo en él ya de forma visible fue la firma de un protocolo entre la rectora y el presidente de la Diputación. Eso, si no recuerdo mal, fue un 29 de noviembre del año pasado. Ahora no tenemos ni rectora ni tenemos el mismo presidente de Diputación. En aquel momento, en todo este cambio que hemos tenido, yo lideraba un poco el diseño técnico de ese proyecto a través de un laboratorio que se llama Media Lab, un laboratorio donde trabajamos bueno, un poco a imagen y semejanza de lo que en su momento en Madrid fue Media Lab Prado, pero dentro de la universidad. Ahora no estoy en esa posición, sino que estoy en la posición de un vicerrectorado de innovación social, empleabilidad y emprendimiento, cuya política, entre comillas, estrella es esta porque el rector lo ha querido. ¿Eso qué quiere decir? Que creo que este año hemos tenido un proceso de creación, de empezar a consolidar a través de una serie de proyectos que se han ido consiguiendo y sobre todo de, digamos, esa prueba del algodón que es pasar a otro gobierno en la universidad y pasar a otro gobierno en Diputación. Y yo creo que lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien porque nos hemos centrado justamente en el valor añadido que esto genera a las instituciones, más allá de la perspectiva política que haya en cada una de ellas. Y eso a mí la verdad que me da mucha satisfacción. El equipo técnico que de alguna manera también está detrás en la parte de Diputación permanece ahí, igual que yo, aunque tenga ahora esa posición en el vicerrectorado, sigo llevando esa parte técnica desde el otro lado. Yo creo que es importante que este tipo de actuaciones escalen en los niveles, digamos, de poder de las instituciones y escalen porque sean capaces de generar valor político a aquellas instituciones que apuestan por ello. Yo recuerdo, hace poco hacíamos un análisis del impacto en medios que las pocas actuaciones que hemos podido hacer a lo largo de este año han tenido y alcanzaba cerca de 200 millones de euros la valoración en medios. Que no es que esto sea lo importante, pero todo suma para defender ante nuestras instituciones que hay que hacer esto. Hacia futuro, a mí me gustaría que otras instituciones también se incorporaran. Creo que fortalecería mucho que pudiera estar la Junta, que pudiera estar ayuntamientos, que por su significatividad pues, pueden tener una presencia importante. Y, algo también fundamental, fortalecer todo lo que es la parte de los recursos, la financiación. Ahí tenemos una vía a través de empresas, ¿no? De hecho, el nombre además es un nombre que yo creo que invita, ¿no?, a ser impronta más algo, ¿no? Porque justamente la idea de la impronta es, desde nuestro punto de vista, en este caso de universidades, qué huella es la que se deja sobre ese espacio del territorio. Y ya finalizo comentando que este año un poco de conformación de esa iniciativa ha sido también exitoso porque a nivel europeo hemos conseguido 2 proyectos Erasmus+, que justamente se centran en la vinculación de ciencia y política pública, que para nosotros es el marco Impronta Granada. No nos vamos a inventar ninguna otra marca, que eso para nosotros es fundamental. Es decir, queremos que la sociedad tenga una narrativa clara de cómo la universidad colabora con su territorio, de cómo los municipios y la Diputación trabajan con su universidad. Y esa narrativa queremos que se llame Impronta Granada. ¿Por qué? Porque si no acabamos volviendo a la gente loca con 1000 proyectos, 1000 cuestiones, que por supuesto van a tener su identidad, pero van a tener una narrativa común y eso es un poco lo que estamos intentando construir y creo que hacia futuro es una garantía de sostenibilidad. Pero no tenéis no habéis todavía generado una institución, ¿no? Sería una fundación, no sé. Bueno, no, ahora mismo no, pero no sé si será necesario o no, probablemente quizá no. Yo es una pregunta. No creo. Porque parece que tenemos esa carencia. Pepe Mateos, que justamente... Bueno, pero igual de aquí sale. No sé si quizá ahora mismo está funcionando bien la cuestión. Yo muchas veces el temor es que para enfoques nuevos, a lo mejor, no sé, instituciones que funcionan pero que responden ya a determinadas formas, determinadas dinámicas, que en el momento que digamos vamos a hacer tal cosa nos vamos a parecer a tal cosa y a lo mejor tal cosa no es lo que queremos parecernos, pues bueno, si alguna vez es necesario lo haremos, si no pues ya está.
Bueno, yo es que echo de menos que mientras los sindicatos y las patronales tienen sus propias confederaciones, nosotros las universidades somos ahí, como dice el himno de Madrid, yo sola me quedo en el corro, ¿no? Y todas giran a mi alrededor, ¿no? Bueno, Marta, claro, no sé si a la raíz de esto yo estaba pensando en preguntarte, has hablado de esa red capilar de gente que ha pertenecido a la UNED. ¿Cómo se pueden activar? Digamos, ¿es posible generar un proyecto, un programa en el que los antiguos alumnos lleguen mediante esa capilaridad a tener un conocimiento de la nueva agenda urbana? ¿Pueden llegar a ser agentes? ¿No? También te estoy poniendo un problema, ¿no? Pero me da la impresión de que está saliendo constantemente el tema de los antiguos alumnos. Bueno, y ahora va a salir el tema importante, que va a ser de la formación continua profesional. O sea, se supone que otro reto que tenemos todas las universidades y todas las sociedades en su conjunto es esa formación que tendríamos que dar. Eso sí aparece en la ley. En la LOSU aparece, ¿no? No dice cómo se paga, pero por lo menos eso sí aparece, ¿no? Y tampoco se establece si los colegios profesionales van a hacer. Pero ¿cómo se podría activar? O sea, ¿es posible activar una parte significativa de esos alumnos, de esas redes? Bueno, en primer lugar, para poder activar a esos antiguos alumnos, hay que activarles sobre un contenido concreto, ¿no? Que era un poco lo que comentaba Carlos. Y para eso todavía, y yo creo que también pasa, supongo que en las escuelas de arquitectura, imagínate en una facultad de Derecho, hablarles de agendas urbanas va de retro. Está hablando de políticas públicas, váyase a otro lado. Entonces, el primer paso es precisamente, que es lo que estamos haciendo desde el propio departamento, introducir una primera visión holística en el ámbito del derecho administrativo del proceso que podríamos calificar como agendización del territorio, ¿no? Que es decir, explicar cómo esa agendización actúa a modo de soft law y luego va permeando en lo que luego voy a pasar a explicar, ¿no? Pero de alguna manera hay que transmitirles la existencia de ese movimiento internacional, pero encajado en su propia asignatura, para hacerles salir de alguna manera y luego volver a entrar en esa materia. Entonces, ese es el punto de partida, porque si no, ¿qué red vas a formar si están en el acto administrativo, ¿no? Entonces, ese primer paso es el que estamos haciendo en la actualidad, no con resistencias, porque también hay que, o sea, todos nos conocemos en las escuelas, en los departamentos, en el que hablar de algo más que no es lo tuyo ya puede generar ciertas tensiones. Entonces, el primer paso que estamos haciendo es precisamente eso. Esto en el ámbito de formación de grado, ¿vale? Porque yo creo que hay que distinguir muy bien los niveles. En grado hay que empezar por abajo, haciendo esa visión general que luego les permita tener una visión compleja. Después, por otra parte, la generación de redes ya entra en el ámbito del posgrado. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ya no solo... Y ahí la capilaridad no solo es nacional, sino internacional, porque también tenemos, o sea, es decir, bueno, yo creo que como todos ya, es decir, no es porque seamos UNED, sino que nuestra presencia, las universidades españolas tienen una presencia en Latinoamérica y una fuerza espectacular que tenemos que aprovechar al máximo, pero además en sentido recíproco, ¿no? Por ejemplo, y ahora te contaré algunas acciones, ¿no? En el ámbito de la participación pública, estamos aprendiendo muchísimo de Latinoamérica, ¿no? Es decir, cómo están implementando procesos, mejor o peor, pero ahí sí que nos llevan la delantera. Entonces, como decía, esas redes se están creando, ¿dónde? A nivel de posgrado. Es decir, y en el ámbito del máster que yo dirijo con la cátedra, y ahí un poco con la institucionalización. ¿Es necesaria una fundación? Yo creo que ahí cada universidad y cada líder va encontrando los mecanismos que mejor se adaptan a su universidad. Entonces, creo que no hay fórmulas de oro, la fundación, el instituto, sino que cada uno va conociendo cuál es el mecanismo y al final que sea más ágil, porque si no, si te enredas en una fundación, a lo mejor no tienes la suficiente agilidad para
pagar al final estamos hablando de eso, para pagar a un profesor, para hacer un pequeño proyecto de investigación, pero de eso se tratan esas acciones, ¿no? Y nosotros en nuestro máster, precisamente, que nada, es jovencísimo y la cátedra tiene 3 años, pero ya empiezan a crear redes independientemente de los profesores. Pero con la Lincoln, que no lo has dicho. Sí, o sea, claro, es una cátedra, claro. Ahí lo que hemos hecho es una asociación con una cátedra, una fundación privada norteamericana, que es el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, que financia todo este tipo de acciones. Pero también nos dejan, o sea, financia hasta cierto punto, porque también quieren que seamos sostenibles. Ahí la medida de la sostenibilidad la tienen muy clara. Y esto nos está permitiendo crecer de esa manera, ¿no? Aprovechar también su red y su presencia internacional con nuestra presencia capilar a través de nuestros centros, ¿no? Y es muy bonito ver cómo se están creando ya esas comunidades de alumnos al margen nuestro, ¿no? Es decir, sabes que han tenido un encuentro de alumnos en los que ya están participando en un tema de política de la BIS, la vivienda de interés social en Latinoamérica, precisamente con todo el bagaje de conocimientos que han adquirido en el máster, ¿no? Pero bueno, somos un bebé, pero es posible, ¿no? Robusto. ¿El qué? Es un bebé muy robusto y muy sonrosado. En eso estamos. Y es posible, ¿no? Es decir, también yo creo que cuando en la anterior mesa que hablaba con una pastilla de la alegría, yo creo que es verdad que los universitarios venimos un poco, la universidad está fatal. Bueno, no, tampoco está tan mal, ¿no? O sea, yo creo que también tenemos que aprovechar los resquicios y lo que tenemos de la estructura para poder liderar y lo que digamos, y salir, o sea, salir a aliarnos con una institución pública, con un ayuntamiento, que luego hablaremos con el tema de participación, y con una empresa privada, que al final nos va a dar dinerete. O sea, que es la que, de alguna manera, esa interacción público, tercer sector y empresa privada, el motor o quien puede hacer el lugar de encuentro, como decía Carlos, es la universidad. Muy bien. Hablando un poco de ese tema, José María, yo creo que tú y yo, que tenemos la experiencia de haber participado en CRUE Sostenibilidad, que no sé si sabéis que CRUE tiene muchas organizaciones de sostenibilidad, y estábamos en el patito feo de todos los grupos, que era el de urbanismo. Y es porque las universidades carecen de estructuras para relacionarse, para administrar su propio patrimonio, pero incluso para relacionarse con sus propios. Tú ahora mismo has dicho que en el proceso de implantación de la agenda urbana de tu universidad es que careces de estructura, ¿no? O sea, que realmente yo creo que un tema importante es que hay muy pocas, incluso las universidades que hablan de que tienen algo de sostenibilidad, como mucho lo tienen asociado al tema de edificación, ¿no? O de los temas inmediatos de energía. O sea, tú esto ves, esa carencia, ¿cómo la rellenarías en tu universidad? ¿Cómo? Bueno, pues hablando con el gerente y con el rector, que nos dé dinero para contratarnos. Pero sí, yo creo que hay un problema de falta de recursos, pero es algo que ha sido siempre. Pero porque no hay visión de que eso haga falta. Claro, pero tenemos que ir generando esa visión. O sea, de hecho, lo que estamos haciendo es intentar generar esas necesidades. Comentaba que tenemos este proyecto con la Fundación de Biodiversidad, y cuando hemos ido a tirar de nuestros técnicos y ver quién nos puede ayudar a revegetar el campus, pues nos hemos dado cuenta que no tenemos a nadie. O sea, en unos campus nos lo hace el ayuntamiento, en otros campus nos lo hace una empresa, en otros a veces se contrata fuera, y no teníamos un experto dentro. Bueno, vamos a intentar generar ese experto o irlo generando, a ver si nos puede ayudar. Y eso nos pasa con casi todo. Comentabas tú antes el tema de las licencias y de los papeles. A mí me han metido en el vicerrectorado porque tenemos un montón de casuísticas con tantos campus, tantos edificios, desde el punto de vista legal, ¿no? Bueno, legal, de planeamiento, ¿no? Y yo lo decía antes,
Claro, ¿cuál es el modelo de universidad? Yo creo que las universidades son un laboratorio estupendo. O sea, los campus son mini ciudades. Podemos jugar ahí a hacer experimentos que a lo mejor otros no pueden, ¿no? Además, nuestros ciudadanos, que son los alumnos, nos votan menos, ¿no? Quizás son menos y van pasando, con lo cual. Entonces, aprovechemos eso, ¿no? Para poder jugar a hacer cosas en los campus y a experimentar, ¿no? Es un poco lo que estamos planteando. Y comentaba eso, tenemos una zona del campus que queremos urbanizar de manera blanda, soft, casi sin calles, casi con los servicios ocultos, ¿no? Dejarlo muy natural porque está fuera de la ciudad, está en el borde. Y claro, te chocas con la cruda realidad de las normativas que comentaba antes John, ¿no? De sus proyectos de los alumnos. Pero es que hacemos un edificio nuevo y nos piden plazas de aparcamiento. Luego da igual si aparca el rector y los catedráticos, pero hay que poner plazas de aparcamiento cuando hacemos un edificio nuevo, porque lo dice el plan o lo dice la norma técnica, ¿no? Pero luego en la agenda urbana dice, no, objetivo 5, sostenibilidad en la movilidad. Y somos incapaces de empezar por lo básico, que es a lo mejor no dar tantas plazas de aparcamiento a los profesores. Entonces, lo pongo como ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que las universidades necesitamos que nos ayuden también, porque al final somos un buen lugar para la experimentación y para generar estas nuevas posibilidades. Y bueno, claro, la financiación nos vendría genial. Muchas veces quedamos fuera. Es que esto, no he venido aquí a llorar, pero ya que estamos llorando un poco, ¿no? La universidad para unas cosas es pública, para otras cosas es privada, para otras cosas es un chiringuito, no se sabe lo que somos. Entonces, no podemos entrar en muchas convocatorias que van para ayuntamientos, no podemos entrar en algunas convocatorias que van para administraciones. Estamos ahí, a veces eso es bueno, no ser de una cosa, pero otras veces dices, ¿y esto cómo lo hago yo? Entonces, porque claro, los recursos son limitados, y más en las universidades públicas. Entonces, sí que estaría bien ir teniendo vías para poder usar las universidades como laboratorio de experimentación urbana y de aspectos sociológicos, organizativos, etcétera, ¿no? Nosotros, y termino ya, que me enrollo, la Universidad de Castilla-La Mancha puso en marcha hace unos años una cosa que llaman el Erasmus Rural, que era mandar a la gente a hacer prácticas a los pueblos. Y se ha convertido en un éxito, porque la gente se va a los pueblos, ve que funcionan, las empresas de los pueblos se benefician de los estudiantes, y en un territorio con problemas de población, etcétera, está funcionando muy bien. Bueno, pues en ese mismo sentido, ¿no? La universidad puede servir para vincularse más con el territorio y experimentar en estas nuevas técnicas de sostenibilidad, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Manolo, después de... Claro, aquí las escalas son completamente distintas, ¿no? Igual tienes tú tantos alumnos en la escuela de arquitectura como tú en toda la universidad, ¿no? Seguro. Y concentrarse en un punto ahí monstruoso, ¿no? Carlos nos ha establecido antes, se ha hecho una pregunta, quizá muy de arquitecto, de por qué no estamos en el sitio que nos merecemos los arquitectos. Yo no sé si me merezco más. Pero vamos, que es una pregunta, es curioso cómo parece que, aun produciendo tanto, aun teniendo la historia que tenemos, la capacidad de producción que tenemos, ¿cuál es el punto por el cual no tenemos una posición hegemónica, los arquitectos o la universidad en general, no voy a hablar solo de los arquitectos, de cómo romper? Ahora mismo parece que estamos debajo de una especie de plástico que nos... Tú que tienes esa escuela, la gorda, la que tiene la historia, la que tiene esa producción que has visto ahora, ¿qué nos falta para que florezca hacia afuera, para que de verdad nuestros frutos sean reconocidos como tales y utilizados de la mejor manera? Esto tiene trampa. Sí. A mí no me habían avisado de esa pregunta. Pues probablemente identidad. Y estamos teniendo un problema de identidad. Yo que siempre digo que hemos pasado del galeón de Manila a una flotilla de muchas naves que no sabemos dónde van a aterrizar y que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes pueden desembocar en cualquier parte y todo eso es hacer arquitectura. Y yo que me ocupo de temas de museografía, y lo sabes perfectamente, acabo de inaugurar Colecciones Reales, que la museografía era mía, me empieza a preocupar la pérdida de la identidad. Me empieza a preocupar que los arquitectos estamos hablando de cine, estamos hablando de moda, lo dice el antiguo director de la Escuela de Moda de Madrid, que los arquitectos hablamos de diseño, que los arquitectos hablamos de todo.
Y me empieza a preocupar, y esta es una conversación que acabo de tener con Héctor Navarro, uno de nuestros profesores más brillantes, con el que he estado en Venecia, donde hemos hecho, por cierto, un evento en el pabellón de España, en la Thyssen, en el Ocean Space, apoyado por el Ministerio sobre la nueva European Bauhaus. Y Héctor y yo hablábamos de cómo estamos perdiendo esa idea de que los arquitectos servimos para todo, pero ¿dónde está la arquitectura? Acabo de ver una bienal de arquitectura que podía ser perfectamente la Bienal de Arte, o podía ser la Bienal de investigadores de universidades norteamericanas que hablan de marginalia. Y entiendo por marginalia no algo frívolo, sino la investigación sobre lo que los eruditos y los historiadores han ido escribiendo en los márgenes de los manuscritos, pero no sobre arquitectura en sí misma. Von der Leyen nos ha colocado de pronto en el centro de la nueva European Bauhaus, pero no estamos tomando el poder. Y mi escuela está ocupándose de hacer la difusión y estamos trabajando con el Ministerio, y la página web española ha salido de nosotros, y yo he hecho la difusión y la moderación de todo. Cuando Carlos hablaba del Foro Urbano de Sevilla, yo era el que moderaba esa mesa, y el tema de Nueva European Bauhaus me interesa mucho, pero me interesa mucho porque es de pronto los políticos hablando que todas las cosas de las que hemos estado hablando los arquitectos, las arquitectas, es exactamente lo que es el nuevo debate europeo. Y en estos momentos hemos estado trabajando con Marcos Ros para ayudar a que se pueda hacer una nueva misión europea que se llame Nueva European Bauhaus, aunque hay países que se están oponiendo a ello, y hemos estado trabajando de la mano la Asociación de Escuelas de Arquitectura Europeas y la Conferencia de Escuelas de Arquitectura de España con el Parlamento Europeo para promoverlo. Y el año pasado, cuando se hizo la reunión de Escuelas de Arquitectura Europeas en Madrid, yo puse sobre la mesa el tema de Nueva European Bauhaus y cómo eso iba a hablar. Pero creo que nos estamos diluyendo. Somos tan gaseosos y nos estamos ocupando de tantas cosas y llenamos tantos espacios que no estamos sabiendo vender cómo nuestros propios espacios urbanos, de ciudad, de arquitectura, se hacen, se cumplen y se llenan. Yo no sé si quiero o no quiero tener un presidente del gobierno arquitecto. Madrid ha tenido alcaldes arquitectos, a quien Dios confunda, que fueron los que volaron directamente a García Lomas, voló directamente el mercado de Olavide e hizo al final del franquismo o principio de la transición todo tipo de barbaridades antes de que fuéramos constitucionales. El otro día yo estaba en mi colegio, en mi instituto, en Ramiro de Maeztu, yo soy fruto entero de enseñanza pública, y me hacía mucha ilusión en hablar de mis dos casas, que hacíamos la graduación, de la escuela en Ramiro, en el Magariños, porque no cabíamos, y nos trajimos a Vázquez de Castro para poder hablar con nuestras estudiantes de ese pasado de la escuela. Bueno, ya tenemos un presidente del gobierno que es de Ramiro, ya tenemos una reina que es de Ramiro. A lo mejor terminamos teniendo, como Carlos nos pide, una reina o un presidente de gobierno, un rey de la EXA. Pero, ¿de verdad? O nos miramos a nosotras mismas, a nosotros mismos, y miramos qué es lo que somos, o si no miramos qué es lo que somos, no vamos a ser capaces de transmitirlo. No sé si respondo a tu pregunta. Bueno, sí. Por lo menos me crea nuevas inquietudes. Mira, nos ocupamos de muchos campos y muy bien. Nos ocupamos de movilidad, la Mikis y toda su gente en la escuela. Nos ocupamos de eliminar emisiones en la universidad, toda la gente de Olivieri metido. Aprendizaje-servicio, todo lo que es el territorio alrededor de Madrid lo estamos haciendo. Tú te estás ocupando de la movilidad dentro de la universidad y te estás ocupando de que la universidad entienda el territorio propio de la propia universidad. Y estás haciendo una labor estupenda hasta tal punto que creo que nunca te dejarán jubilarte o te terminarán reteniendo.
yo represento a todo el profesorado de la Universidad Politécnica en el Consejo de Gobierno, perdón, en el Consejo Social, elegido por unanimidad por todo el Consejo de Gobierno. O sea, todas nosotras, todos nosotros, estamos haciendo un montón de representaciones institucionales y haciendo un montón de cosas. Y en todos los campos en que estamos uniendo una y otra cosa. Tú sabes que yo soy el presidente de Europan Europa y eso es simplemente para intentar que nuestras gentes terminen proyectando y construyendo antes de que se hagan viejecitas, viejecitos, y que den el impacto de poderlo hacer. Y todo lo que tiene la agenda europea, la agenda urbana, Europan lo ha estado proponiendo en los últimos 30 años, porque ha sido el laboratorio que realmente ha estado experimentando con cómo había que tratar los temas de ciudades. Y eso, en el que hemos estado profesionales de muchos campos, porque hay una transversalidad muy grande en Europan, ha ido en una muy gran medida de la mano de la arquitectura y de las arquitectas y arquitectos. Yo creo realmente que en esta mesa, no mesa, estrado en el que estamos, que está siendo muy útil, y me encanta oír a una abogada, a un especialista en Derecho, diciéndonos todas las cosas. Estamos hablando o llorando dentro de las cosas. En una de las preguntas que tú has estado haciendo, estabas incitando a dar la respuesta de Balenciaga. A Balenciaga, cuando le preguntó a una clienta, maestro, ¿qué tengo que tener para ser elegante? Dijo, dinero, querida, dinero, del resto me ocupo yo. Yo no sé si lo que tenemos que pedir a los ministerios y a la administración es dinero, queridos, dinero, del resto nos ocupamos nosotras, nosotros, o lo que le tenemos que pedir es confianza para ir de la mano y que entiendan exactamente cuál es nuestra misión, que no es la misión de un ingeniero. Nosotros no somos resolvedoras de problemas específicos, somos creadores de contextos para que esos problemas no existan. Y yo creo que la agenda urbana, para lo que está hecho, es para intentar encontrar un contexto en el que el problema no exista. Muy bien, Manolo, gracias. John, decías que ibais a trabajar con antropólogos. ¿En qué dimensión? Porque claro, yo que voy mucho por la cornisa cantábrica, quizá existe una modernidad del folclore, ¿no? Que no tanto en Euskadi, pero en otros sitios, ¿no? Que hasta el Premio Nacional, ¿no? El Rodrigo Cuevas, ¿no? Que junta tecno con no sé qué. O sea, ¿cómo recuperar? Porque hay algo que en la propia declaración de la nueva agenda urbana parece, y en la agenda urbana internacional no se ha hablado, que es de la realidad comarcal, regional, cultural, nacional. No, ahí tienes tú ahí un debate interesante, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho ha sido, hemos planteado que en paralelo a que estudias arquitectura, vayas haciendo una serie de asignaturas de antropología y al mismo tiempo, cuando estudian la carrera de antropología, pueden hacer una serie de asignaturas en arquitectura, con lo que hemos tenido que acordar en las asignaturas que venga un arquitecto al aula, ¿no? Un número reducido, porque si no sería seguramente un desmadre. Y bueno, son capacidades muy diferentes, ¿no? Son, bueno, alguien que no sabe dibujar un plano, por ejemplo, ¿no? Igual puede estar en paisaje en quinto curso o en una asignatura de urbanismo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay que gestionar eso y, bueno, es el primer año que lo estamos haciendo. Entonces, es un experimento. Pero bueno, lo que planteamos es que tengamos ese agente externo dentro de nuestras asignaturas y que nuestros alumnos tengan ese ¿Pero ese agente externo es un profesional de la antropología o es un pastor que explica, que conoce su territorio? No, Era mi pregunta. El que viene es un alumno. Es un alumno. Es un alumno de antropología que le interesa aprender arquitectura. Entonces, bueno, pues digamos que tiene otras habilidades
tiene otras capacidades y bueno, se tiene que organizar en un equipo para hacer una serie de trabajos, ¿no? Y van con unas pocas asignaturas cada año. Tiene como una asignatura en cada cuatrimestre. Es decir, una carga muy pequeña que se puede llevar en paralelo a su carrera. Entonces, es un estudiante, digamos que es de la misma raza más o menos, ¿no? O sea, es como, no es un aborigen que viene del monte. No, oye, la cocina vasca está en las raíces, y es moderna. Bueno, lo que pasa es que la antropología social, bueno, puede entenderse de manera tradicional o puede entenderse de maneras de entender, no digo porque sociedad, hay, como otras gafas, a mí me interesa precisamente que hay una cierta, no vamos a seguir en ello, pero me parece curioso que en todo el debate de la nueva agenda urbana parece que hay una línea demasiado escéptica, ¿no? Demasiado escéptica, que elude de una manera, como puede ser con todos los documentos, por ejemplo, que hace Naciones Unidas, los aspectos más curiosos, ¿no? Los aspectos que tienen que ver con las identidades, ¿no? En el momento que estamos con las identidades, ¿no? Es interesante. No, yo lo digo por molestar, ¿eh? Sí, quizás yo creo que la agenda tiene una estructura, yo creo que tiene que ser una estructura que tiene que ser como una base, una cuadrícula en que te sientas cómodo y que se tiene que rehacer, ¿no? Y que no nos podemos quedar en esa clasificación. De hecho, si vemos la agenda europea o la española, la estructura es completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, pues hay cosas. Hoy por la mañana hemos visto una charla muy interesante sobre deporte, ¿no? Yo echaba en falta que no hubiera algo más de salud y deporte o temas más culturales, ¿no? en la agenda española, pero yo creo que tiene que ser un documento que es, digamos, una base que sirva para llevar adelante cosas y desarrollar, y que tiene que ser un documento vivo, ¿no? Entonces, bueno. Por ejemplo, sé que aquí en Granada hay un proyecto de ciencia urbana, podemos llamar así, muy bonito, que es todo el tema de los regadíos históricos de montaña que se están levantando. Ahí hay temas que deberíamos de considerarlos. Eso luego le preguntáis a uno de los dos compañeros de Granada que os lo expliquen, porque es un proyecto precioso e interesantísimo, ¿no? que tiene relación con la lectura del territorio, con la utilización de nuevas tecnologías y con la recuperación del recurso. Bueno, Carlos, que no me olvido de ti, porque claro, tú también tienes una red como tiene Marta. No sé hasta dónde llega tu red de arquitectos municipales, ¿no? Pero parece que sí que tienes la idea de eso que le preguntábamos a Marta, de esa red. ¿Tenéis algún sistema de comunicación? ¿Habéis pensado en hacer algún proceso de formación, de pequeños cursos para esos profesionales que dices que conoces bien y con los que tienes buena relación? Parece que sería una buena posibilidad, ¿no? Si tenéis la suficiente relación con ellos y una buena relación, sería un mecanismo interesante. ¿Podríais activarlo? ¿Cómo lo estáis haciendo? A ver, efectivamente, lo que ha dicho Marta a mí me ha impresionado y creo que va por ahí. Y creo que tenemos que ser conscientes, empezando por el propio Ministerio, de que estamos cambiando el mundo más de lo que podemos pensar. Cuando hablabas, yo me acordaba de un alumno nuestro, que es un chico peruano que ha venido, que ha hecho el grado en España, que ahora está haciendo el máster habilitante con un doble máster en Real Estate, que ha aprendido a utilizar la agenda urbana y que él por ahora se quiere quedar a trabajar en España, pero la idea es que vuelva a su país, que realmente... Y ahí es donde creo que estamos exportando conocimiento y eso es muy importante. Efectivamente, luego habrá que ver la manera de mantener vivas esas relaciones, ¿no? Pero que desde luego, bueno, los que hemos estudiado hace ya unos años, el modo de hacer ciudad ha cambiado y el modo de gestionar la ciudad ha cambiado radicalmente. Pienso que eso lo estamos exportando y todo eso da más frutos de los que podemos palpar, con lo cual creo que ese es el reto que tenemos, ¿no? Por otro lado, las noticias de natalidad para la Universidad Española son muy malas, ¿no? En los próximos años va a haber pocos niños y desde luego gente que quiera estudiar arquitectura, seguramente la mitad de las escuelas sobrarían, pero quizá el reto es
traer gente de fuera, formarla, exportarla y ampliar ese modo de hacer donde creo que somos pioneros, ¿no? Y luego, cambiando de tema, cuando hablabas antes del laboratorio, realmente nosotros hemos intentado convertir nuestro campus en un laboratorio y nos ha funcionado bastante bien. Tuvimos un gerente visionario que nos salvó de la crisis y decidió montar un grupo en el que estábamos ingenieros, jardineros, arquitectos y artistas, ¿no? Contratamos y realmente hicimos cosas a pesar de la propia universidad. Conseguimos transformar el campus, era un campus pues muy verde, muy atractivo, pero un campus donde no se vivía. O sea, realmente la idea era venir a clase y marcharse. Y decidimos cambiar eso. Hicimos una primera actuación, fue poner unos troncos de madera que servían para sentarse y unas sillas de colores. Compramos 6 sillas. Y entonces los de mantenimiento, los de seguridad, querían atarlas con un candado como en los bares. Y digo, hombre, que no. Entonces yo contaba las 6 sillas todas las mañanas. Al final acabó desapareciendo alguna. Pero bueno, realmente ese tipo de operaciones han funcionado. O nuestra escuela pues la hemos convertido en un laboratorio. Realmente lo mejor que tenemos es el edificio y hemos cambiado la institución escuela a base de utilizar el edificio de otra manera, ¿no? Incluso nuestro plan de estudios tiene asignaturas que se llaman por el espacio donde ocurren, ¿no? Pues se llaman taller, se llaman laboratorio y es una manera, a pesar de que la NECA no lo entendía, pero conseguimos que nos lo aprobara, ¿no? Ahora, recientemente tenemos un proyecto que es desenchufar la escuela y ser autónomos. Entonces queríamos poner una pérgola fotovoltaica, pero el ayuntamiento nos lo ha prohibido porque lo íbamos a poner en un parking que no está legalizado. Entonces tenemos que hacer un estudio de detalle. Entonces digo, bueno, déjalo, ya no ponemos la pérgola fotovoltaica, ¿no? Bueno, efectivamente hay muchos problemas, muchas dificultades. A veces nosotros mismos nos ponemos palos en las ruedas, pero creo que tenemos que luchar, pensar grande, intentarlo, y las cosas funcionan mucho más de lo que parece. De hecho, la agenda urbana es un ejemplo de cómo en 5, 6, 7 años pues esto está funcionando y estamos aquí hablando de esto y lo estamos exportando. Bueno, no sé si he respondido a tu pregunta. Muchas gracias. Pero... Me señalan que queda muy poquito tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna... Desde la sala, ¿queréis decir algo? ¿O estáis ya agotados y agotados? John. Bueno, muchas gracias. Especialmente, bueno, yo creo que ha sido muy enriquecedor el ver como tal variedad de enfoques sobre cómo vincular a la academia, ¿no? y la agenda urbana. Veníamos en el viaje, John y yo, un poco, ¿no? Pues viendo, a ver, pues un poco con interés de qué se está haciendo en otros lados y la verdad que yo me voy con bastante esperanza, ¿no? Como arquitecto formado en la ETSAM, que da clase en la Escuela de Donosti, bueno, me ha preocupado siempre y como profesional muy ligado a todo el desarrollo de las agendas urbanas locales, siempre he considerado que, bueno, que es que la agenda urbana era una herramienta y una oportunidad para los urbanistas para realmente, ¿no? Plantear pues, unas ciudades más vivibles, más resilientes, etcétera, etcétera. Pero veo con cierta preocupación, y esto lo he dicho en varias ocasiones, que, y esto lo digo desde la práctica como de arquitecto y de titulado de arquitecto, que en cierto modo la dejación, en cierto modo, entendedme, que estamos haciendo desde el ámbito de la arquitectura de toda esta gran oportunidad que ha sido en el ámbito de las agendas urbanas, ¿no? Y que seguimos un poco anclados en la, no sé si la docencia o la práctica del urbanismo, creo que la mesa bueno, donde está Ezqueaga, etcétera, pues un poco también ha sido reflejo de eso. Y me da pena, pero por eso digo que me da esperanza esta mesa, a mí me da rabia y pena que no estuviésemos siendo capaces de aprovechar ese momento y de reivindicar desde la arquitectura y como urbanistas también y como pensadores de la ciudad
entender que somos muy capaces de gestionar esa complejidad y desde nuestra creatividad también dar soluciones a problemas reales de las personas, ¿no? Y bueno, creo que todo lo que se ha mostrado hoy fue un buen reflejo de todo lo que se está haciendo y se lleva haciendo desde las escuelas, pero creo que debemos de hacer un esfuerzo todavía mayor, porque si no, ya pasó en otros momentos y pues nosotros cuando nos presentamos a licitaciones no vemos a ningún estudio de urbanismo, no vemos a ningún estudio haciendo agendas urbanas, y me da pena porque creo que si estamos los arquitectos fuera de ese juego, creo que las ciudades serán peores lugares en los que vivir, ¿no? Y ahí es donde desde las escuelas, incluso desde las universidades, John lo ha dicho, tenemos ahora en la Escuela de Arquitectura esa relación con la antropología, con otros medios, o bueno, la propia UNED, ¿no?, que es mucho más capilar en ese sentido. Tenemos que tejer esas alianzas y realmente imbricar mucho más todos esos contenidos docentes en la docencia de lo urbano. Llámalo en arquitectura, llámalo en derecho o en lo que sea, ¿no? Y espero y deseo que estas buenas prácticas que hoy hemos visto, que no son las únicas, sirvan como ejemplo para que otras escuelas de arquitectura, universidades, facultades, etcétera, tomen el ejemplo, porque realmente tenemos una tarea importante. No hace falta publicaciones en ese tipo de revistas. Es la propia práctica profesional la que se valora. Lo que estamos aquí, yo creo que... Bueno, sí. No, vamos a ver. En el campo de arquitectura se valora también la práctica profesional refrendada por indicios de que esté publicada, de que esté premiada, de que aparezca en una serie de cosas. Y eso se ha defendido en CNAI y se ha defendido en muchos lados porque es realmente imprescindible. Tenemos el contrasentido de que al mismo tiempo que se valora, nos prohíben hacerla legalmente. Y entonces, en este contrasentido, llevamos luchando con muchas administraciones y con muchas historias, y este ministerio, y hablo del MITMA, lo ha entendido desde varios directores generales, inclusive a nivel de ministro, pero no logramos que universidades lo entiendan, porque universidades tienen un concepto de café con leche para todos, y si uno es catedrático de química, ¿por qué tiene que no hacerlo él y tú sí? Entonces, ahí estamos en el no entendimiento de que cuando somos profesiones y somos profesiones habilitantes, tenemos que poder enseñar esas profesiones habilitantes. Yo, perdón, pero estoy del reino de los JCRs y el check de o publicas o pereces, un poco preocupado, sobre todo porque creo realmente en la investigación y creo realmente en la importancia de la investigación en todos los campos y en todas las historias, y la investigación no tiene que ser solo lo profesional, sino la investigación, pero nunca he creído en la banalización y la frivolización de la publicación de artículos pagados en determinados sitios y de determinadas maneras. Marta. Bueno, yo creo que desde la perspectiva jurídica, que ahí la verdad es que no hemos sido tan rigoristas, por ejemplo, con todo el tema de los JCRs, y entonces se nos ha permitido publicar más abiertamente. Entonces, lo digo por dar el punto de esperanza, ¿no?, en el que yo creo que hemos estado hablando precisamente de la pata de la docencia, mucho de esa capacidad de divulgación que tenemos, y nuestro ADN es la investigación, ¿no? Entonces, yo creo que al final va de suyo, ¿no? Es decir, la generación de este tipo de proyectos que todos estamos liderando de alguna manera u otra, cuando somos profesores de universidad, nos lleva a darle forma de paper, libro de buenas prácticas que teníamos hoy. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos una oportunidad ahora mismo con la nueva configuración de esas publicaciones para poder dar luz a nosotros en Derecho, porque ya no estábamos tan tasados, ¿no?, pero realmente a poder mostrar científicamente a través de publicaciones de buenas prácticas, libros especializados. Y de hecho, por ejemplo, en la cátedra estábamos haciendo eso, ¿no? Es decir, tenemos 3 ámbitos de actuación y cada 2 años tenemos un proyecto con una financiación muy pequeña, que es la financiación para un libro, para verlo desde una perspectiva transversal en la que acuden
primero, de distintas nacionalidades y de distintas disciplinas. Y de esa manera hacer ver todo eso que estamos haciendo y que, por otra parte, estamos divulgando, ¿no? Entonces, yo creo que es un círculo virtuoso que ahora mismo nos beneficia esa suavización, podríamos decir, de los requisitos de no, si no es JCR no te sirve para nada. Entonces no enganchas al profesor que a lo mejor está muy interesado en ese tema, pero dice, ya, pero es que no puedo participar en tu libro porque tengo que, al final ese es nuestro día a día, ¿no? Y esto quizá lo... La propia NECA creó otro sistema que fueron los sexenios de transferencia. Claro. Y no quiero entrar ahora si es transferencia de desarrollo, porque entraría en el documento de CRUE del que había liderado justamente Agustín. Pero esos sexenios de transferencia encajan perfectamente en todas las prácticas de todo lo que estamos haciendo aquí o de lo que estamos hablando sobre agenda urbana. Y yo creo que podrían entrar. Y muchos nos pusimos a los pies de la NECA para que nos bofeteara, si quería, con el tipo de actividades que hacíamos, pero porque queríamos sentar precedentes de todos los tipos de campos que hicieron. En mi caso me salió bien, pero era un riesgo. A ver, yo creo que esto es un campo que va a salir, o sea que estamos en lo que hemos dicho. Si la agenda urbana sirve para muchas cosas, hasta para declararla, ¿no?, como constitutiva de derechos. Si tú estás trabajando en la agenda urbana, debe ser un mérito académico, ¿no? Reconocible, porque lo que pasa es que hay que convencer. Yo creo que ahora hay un cambio. La persona que está al frente de la NECA ha demostrado un cambio absolutamente total. Incluso va a haber un proceso democrático, parece ser, de revisar los principios, las cosas, cómo se van a construir, y parece que ahí se abre una ventana de razón de que las cosas, que ese libro que tú dices a ti te vale, pero a nosotros no. A este señor no le vale ese libro, ni a este señor que haces tú, porque a ti te dejan algo específico. Yo creo que eso va por otra cosa. Yo creo que la vida académica, el problema es que nos acomodamos a ese sistema, lo aceptamos y nos pusimos todos como pollitos a poner huevos. Y claro, hay un momento que solo sabemos poner huevos de esos. Y es el momento de decir, oiga, esto ya se ha acabado, porque esto no vale para nada. Pero bueno, yo creo que ya Sonsoles me está mirando con toda la razón del mundo. Hemos alcanzado el final. Yo solo querría decir una cosa. Esta es una herramienta que nos sirve para muchas cosas. Cada una de nosotras y vosotros, de vosotras y nosotros lo utilizaremos de una manera. Uno será para dar respuesta a problemas que entendemos que son muy importantes y que, bien ordenados, seremos capaces de transmitirlos y articulados de solucionarlos. Hace falta institucionalizar esas relaciones con nuestros territorios hacia dentro de la universidad y hacia afuera. Y luego yo creo que no se nos olvide que vivimos en un universo, en un mundo de identidades diversas, complejas, y que quizá lo más interesante de la nueva Bauhaus sería también que frente a la otra, que era muy unificadora, a lo mejor esta puede ser más divertida, más compleja y Esta pretende diversa. ser muy inclusiva. Ya lo sé. Bueno.